perfecto. Y hará. Vale, pues si os parece vamos a ir empezando. Esto, mm, claro, como queráis un poco, no hace falta. La idea es que sea un poco interactivo y que entre todos los que estamos nos retroalimentemos y vemos a ver qué soluciones, o sea, que hablemos de cosas que os puedan servir, que puedan ser útiles. Habrá cosas que yo tampoco tenga claro, que no llegue, pero bueno, vamos a intentar hacer algo que sea útil para todos y, y yo he planteado un índice que ahora voy a enseñar y a partir de ahí vemos que puede ser interesante. Podemos hablar de los casos específicos que traigáis, así que esto está abierto también un poco a lo que planteéis. Álvaro, Em, te iba a decir, preséntate también para que no te conozca. vale, sí, sí, sí. Si queréis, de hecho, podemos hacer una ronda de presentación para que yo ubique. Algunos sí os tengo más ubicados, pero a otros no. Eh, yo soy Álvaro, trabajo en Cooperase desde hace ya algunos años y soy parte de la comunidad energética de Monachil, aunque ahora es verdad que no estoy viviendo allí por el momento, pero bueno, próximamente, si se puede, volveré para allá y volveré a estar un poco más activo. Y, y profesionalmente trabajo en Cooperase en temas intento en temas lo más técnicos posible, eh, relacionados siempre con comunidad energética al final y con autoconsumo fotovoltaico. Eh, si queréis podemos hacer una pequeña ronda de presentación. No sé, bueno, Elena, si quieres también empieza tú y Vale, sí. vamos viendo ya. Mm, Yo creo que sí os conozco a todos. Yo soy Elena, de la técnica social de la Oficina Social de Comunidad Energética. Y bueno, estamos aquí en el cuarto webinar de esta formación para integrantes de comunidad energética. Y webinar que se llama Aspectos técnicos de las instalaciones fotovoltaicas. Y, y bueno, poco más. Bueno, también soy socia de la CEBA y aquí estamos, intentando que todo esto salga para adelante. Vale, mira, espérate pues Evaristo, yo no sé si puede empezar, aunque sea unas palabras de dónde viene exactamente, que yo no. Buenas, hola. Yo vivo en la zona del Ceguín, por la zona de Avenida Barcelona, y entré en la CEBA hace muy poquito, hace sobre junio, julio. O sea que estoy empezando a manejarme un poco en este mundo. Y me dedico al sector social, trabajo en Granada. Perfecto, genial. Una cosa, Elena, cuando tú hablas no te escucho nada, no sé por qué. A los demás sí les escucho, pero a ti no. ¿Que no? ¿Y los demás me escucháis? No, no te escucho. Bueno, no sé. Los demás sí. Yo sí, Yo yo, sí, Yo a yo sí Álvaro te le escucho. escucho, a Álvaro lo escucho perfectamente, a Juan de Dios también te lo escuché, pero a ti no te escucho, no sé por qué. A mí nada. Bueno, Sordera selectiva del ordenador o algo, no lo sé. Bueno, bueno, no sé, ya es raro. Bueno, ya es cosa de la tecnología, quién sabe. cosas del yo directo. era por decirlo por si había algo que, pero no, no tengo ni idea, porque si con unos sí, otros no, no tengo ni idea. Nada, pues ya está. Vale, genial. Pues Juan de Dios, ¿quieres tú Sí, decir de dónde viene? bueno, yo estoy de la comunidad energética de Atarfe, que estamos empezando. Hoy acabo de mandar el cuestionario para empezar a hacer socios de verdad, porque ahora tenemos 40 o 50 personas detrás, pero si los papeles en regla, ¿no? Y hoy empezamos. Y a su vez soy miembro de la Asociación Atarfe Sostenible, que en un principio tomó la iniciativa conjuntamente con el ayuntamiento en poner esto en marcha. Ujú. Y nos hemos puesto como objetivo a ver si para Navidad tenemos los contratos firmados y los convenios con el ayuntamiento. Hay con dos cojones a correr. Que ya era hora, que llevamos 2 años dando vueltas sin correr. Perfecto. Que, Muy bien. que Elena y Eva lo saben, las temporadas que llevamos ya. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo del principio cuando Tú no. también has venido algunas veces, Álvaro. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Genial.
He visto que Enrique ha escrito por el chat que no le funciona el micrófono. Bueno, no sé por qué, pero yo como Enrique lo conozco, lo puedo presentar yo mismo. Que él está en la comunidad energética de Monachil, de hecho es el presidente de la asociación ahora mismo, si no me equivoco, creo que sí. Y, y nada, viene de allí, de Monachil, de la comunidad energética. Así que, vale. Y Santos Padilla, yo no sé. Hola, buenas. Muy Yo soy buena. de la comunidad energética de Bizna, que ya la hemos conformado y ya hemos hecho el papeleo del banco y todo el tema y vamos para adelante. Perfecto. Genial, genial. Perfecto. Muy bien. Venga, pues si os parece, voy a compartir la presentación. Vamos. Bueno, yo voy contando un poquillo lo que traéis preparado y en cualquier momento me interrumpí y debatimos sobre lo que no entendáis o lo que queráis aportar. Y Enrique, si quieres decir algo, yo estoy atento al chat, lo pones por ahí y lo comentamos, ¿vale? A ver si soy capaz. Voy a intentarlo con toda mi fuerza. Permitir toda la vista. Bueno, no, esto tengo que darle aquí y a compartir pantalla. ¿Vale? Venga, voy a compartir esta aquí. Entonces, si esto yo me lo llevo aquí. Vale. Chuc. Venga, lo voy a poner en grande. Tipo presentación. Listo. Vale, ¿se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Pues, vale, este webinar está centrado en aspectos técnicos de las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Sobre todo y principalmente en autoconsumo. Y esto es el contenido que yo creo que además os llegó en el mail que se envió y en WhatsApp y demás. Primero vamos a hablar un poco del autoconsumo fotovoltaico. Hay una parte de análisis y mapeo que sobre todo son unos enlaces que he preparado de análisis y mapeo de los recursos locales. Esto, si tenéis algo que queráis aportar extra, pues genial. Después, en tema de almacenamiento de energía, he puesto un par de gráficas para hablar de la importancia del almacenamiento actualmente, pero sin entrar mucho en detalle. Todo lo que queráis entrar en detalle, pues bienvenido sea. Después probarán una parte de monitorización y por último hablar de los coeficientes de reparto y el gestor de autoconsumo. ¿Vale? Y lo que os comentaba, ¿vale? Si tenéis algo que queráis compartir extra, pues lo hablamos. Vale, en términos generales, el autoconsumo fotovoltaico, pues eso hace referencia a la producción de electricidad para un consumo propio y a través de los paneles solares fotovoltaicos. Es como una cosa muy evidente. Lo que sí me parece interesante reseñar es que tenemos como, en principio, tres posibilidades de conexión con el sistema. Que son hay sistemas que pueden estar aislados, que no están conectados a red y que requieren de una batería. Después hay sistemas conectados a red y después hay otros que más que conectados están conmutados. Es decir, que pueden estar funcionando en aislado y pueden conectarse a red a través de un conmutador. Es como si dijéramos que pueden decidir si están aislados con su batería y consumiendo solo de lo propio y en caso de que necesiten un respaldo de la red, pues usar ese conmutador para tirar de red. No sería lo mismo que un sistema conectado que tenga una batería. Bueno, no es tan importante, pero sí que es interesante entender cómo, digamos, hay diferencias entre un sistema conectado que está conectado a red y que tiene una batería y que en realidad están funcionando a la vez, tanto puede coger parte de la red y funcionar con su almacenamiento, o un sistema conmutado que va a elegir entre una y otra. Bueno, básicamente eso. A la hora de hablar de la reglamentación básica, tenemos el Real Decreto
el 244-2019, aquí como luego vamos a pasar la presentación, si no me equivoco, creo que sí. Aquí están todos los enlaces. El 2449-2019, que es el típico de autoconsumo fotovoltaico, donde viene todo perfectamente definido. Ese es como la Biblia del autoconsumo. Después el de 2020, el 20 del 2022, perdón, que a partir de la invasión de Ucrania y se hacen algunas modificaciones de este primer Real Decreto y sobre todo se produce la ampliación del radio de cobertura del autoconsumo colectivo y ya se llega a los 2000 metros a partir del Real Decreto este. Y después he puesto también otro documento, que es el documento de Endesa, que dice cómo deben ser las instalaciones. Este es muy específico, es muy para instaladores quizás, pero bueno, a nivel usuario también puede ser interesante para entender un poco cómo funcionan las instalaciones. Cosas básicas, ¿no? Como de qué está formada la instalación, pues tenemos por un lado paneles fotovoltaicos, que ya veis que pueden ser paneles fijos, cada vez lo hacen más grandes, cada vez lo hacen más potentes y cada vez, por el momento al menos, cada vez valen menos, sobre todo los chinos, que son la gran mayoría de paneles que hay en la actualidad, que prácticamente la totalidad vienen de allí. Existen los paneles flexibles que, digamos que pierden un poco de rendimiento, pero ganan es decir, en aplicación si se necesita para cualquier superficie así más ondulada. Y luego están los paneles híbridos, que son interesantes, no hay tanto, pero bueno, son interesantes porque son capaces de dar, digamos, electricidad y energía térmica a la vez. Entonces el rendimiento es mucho mayor, pero bueno, necesitan una aplicación específica y son más caros. Entonces tiene que ser que sean útiles, digamos. Pero son interesantes y no se ponen lo suficiente desde mi punto de vista. Y creo que se podría incentivar en ese sentido. Digamos que los paneles convierten la energía solar en electricidad, pero los paneles trabajan en corriente continua. Y nosotros en las casas necesitamos que esa electricidad que generan los paneles nos pase a la electricidad que nosotros utilizamos en casa. Y eso esa transformación la realiza un inversor, que modifica la corriente continua del panel al voltaje en el que esté y la convierte a corriente alterna a 230, que es la que tenemos en casa. Y en caso de que fuera industrial, pues al voltaje que necesite la industria. Ese aparato se llama un inversor. Hay muchas marcas, hay muchos rangos de funcionamiento y muchos rangos de potencia también. Y después tenemos como, si dijéramos, cosas, adiciones a todo esto, ¿no? Esto es lo básico, pero después podemos tener sistemas con almacenamiento, que hemos hablado ya, ¿no? Que son capaces de almacenar excedentes o de guardar o incluso captar energía de la red y después usarla cuando se considere. O sistemas, bueno, eólicos, puede haber sistemas híbridos de solar con eólica, mini eólica. Ya a partir de aquí ya hay un poquito de todo. Tenemos mucha variedad y todo esto se puede combinar y cada vez se están combinando más cosas. Vale, pero hablando en concreto del autoconsumo fotovoltaico, que digamos que es el más... Y ahora voy a parar, ¿vale? Cuando lleguemos a autoconsumo colectivo, ahí paro y hablamos un poco. Hablando más concretamente de autoconsumo fotovoltaico, el autoconsumo se divide en dos categorías. Tenemos el autoconsumo individual y el autoconsumo colectivo. Y dentro de cada una de ellas, la tipología de autoconsumo es con excedente o sin excedente. Y porque eso modifica mucho
a la hora de legalizar y a la hora sí, de legalizar la instalación, de comunicar a Endesa, en nuestro caso, que tenemos la instalación y que vamos a vertir excedentes. Entonces, cuando hablo de excedentes, se habla de... Nosotros tenemos como en esta imagen una instalación en una vivienda. Esa instalación produce una potencia eléctrica y eh, si la producción eléctrica es mayor que el consumo de la vivienda, se genera un excedente y el inversor, que es el aparato que hemos visto antes, tiene que identificar si ese excedente puede ser expulsado hacia afuera, es decir, puede ser atraído a la red, o si por el contrario tiene que ser destruido de alguna manera. ¿Vale? Entonces, si tenemos una instalación sin excedente, necesitamos un sistema antivertido. Necesitamos que nuestro inversor tenga un sistema que evite que los excedentes vayan hacia afuera. Y si nuestra instalación de autoconsumo individual tiene excedente, entonces directamente nuestro inversor va a ser capaz de identificar si tenemos un consumo menor o mayor que la producción de la instalación, y a partir de ahí va a ser, o sea, va a llevar a red lo que sobre. Es decir, al final la electricidad siempre va a ir a cubrir los consumos que sean más cercanos. O sea que directamente lo que se produce en nuestra instalación va a ir a cubrir el consumo de nuestra vivienda antes de salir hacia afuera, porque siempre va al lugar donde haya menos pérdidas. Es decir, físicamente es lo que hace la electricidad, en general todo, ¿no? Como siempre se busca, o sea, siempre busca el lugar más eficiente en el que ser gastado. Entonces, si el consumo de nuestra casa es menor, es más pequeño que lo que se está produciendo, eso, digamos, esos excedentes que se generan, el contador lo guarda y o sea, saca el número total de excedentes que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces yo entiendo que el autoconsumo individual es un poco es más conocido, por eso tampoco quiero entrar muy en detalle. Y voy a darle una pincelada al autoconsumo colectivo y me contáis un poco en qué punto estáis. El autoconsumo colectivo es justo, digamos, la otra modalidad de autoconsumo individual que tenemos, de autoconsumo fotovoltaico que tenemos, ¿vale? Que este permite que la generación y el consumo no tengan que estar en un mismo lugar, sino que pueda haber una generación que se encuentre en un sitio X, en este caso, por ejemplo, en este edificio grande, y que los consumidores de esta instalación sean esta persona que está aquí, el de la ventana, y esta casa roja. No tienen que ser ni todos los del edificio, sino que pueden ser lugares específicos, porque no hay un intercambio, que esto es importante entenderlo, no hay un intercambio físico de energía. No es que directamente desde la instalación se esté pasando electrones a esta casa, sino que hay un intercambio monetario, si se quiere, o contable. En realidad, un intercambio contable. Y ahora lo vamos a ver más en detalle. Yo no sé en qué punto se encuentran las instalaciones. Bueno, Evaristo me ha contado que venía de la CEBA, o sea que no hay una instalación todavía, si no recuerdo mal. No, bueno, no la... No, todavía no. Ya te digo, yo acabo de llegar a la ceba, como aquel que dice, pero no hay instalación todavía. Está semi avanzado, tal y como yo lo sé, yo conozco, semi avanzado, o sea, ahí, pero vamos, ahora estamos ahí, por lo visto, encontrando algunas trabas por parte del ayuntamiento. Sí. Pero ahí andamos ahora. Vale, perfecto. Y Juan de Dios sí que, bueno, tenía una instalación en casa, puede ser, ¿no?
Yo, Y no, luego no, hay otra... sí, en casa sí tenemos y de la gente que estamos interesados, ¿no? Ujú. Bastantes tenemos en casa, ¿no? Porque acuérdate que originariamente queríamos nuestro excedente que fuesen para la comunidad, ¿no? Y luego hemos visto que eso no es tan fácil, digamos. Y ahora lo que estamos ahora mismo es que ya pues tenemos del ayuntamiento una oferta de varios tejados de Ujú. diferentes tamaños y situaciones para que en función de la cantidad que vayamos a instalar, pues podamos seleccionar y acordar. Y Vale. tenemos 16 personas a los cuales ya vosotros le habéis hecho el estudio de sus necesidades. Y el jueves que viene, hoy empieza la inscripción como socio y el jueves tenemos citado para ir a cada uno que se vaya retratando en principio qué cantidad quiere. Ujú. Ya está, ya Vale. está. Y a ver si para Navidad tenemos los tejados llenos. Perfecto, perfecto, vale, vale. ¿Y ya tenía algunas propuestas entonces del ayuntamiento? Ajá. Sí, sí, lo hicimos una demanda y nos dijeron cuatro espacios que ponían a nuestra disposición, cada uno con unos determinados tamaños, ¿no? En función de lo que necesitáramos. Vale, vale, genial. Vale, y yo no sé, bueno, Miguel no está escuchando ahora. Creo que entró, creo que ha entrado uno, bueno, y si no, pero ahora solo escucho a Álvaro. Vale. Ahorita comenta que ahora solo me escucha a mí. Bueno, hay algunos problemillas técnicos. Vale. Esto que comentaba Juan de Dios, si alguien quiere participar, que directamente lo diga. Santos también, que directamente abra y... Ah, vale, genial, Miguel. Miguel está en el trabajo, así que no puede participar. Perfecto. Si alguien quiere participar, que directamente abra micro y lo diga. Y así lo hacemos un poco más dinámico. Esto que comentaba Juan de Dios, interesante. Ajá, perfecto. Eh, porque quería enseñaros los esquemas de cómo se instalan las placas, es decir, cuáles son la arquitectura de una instalación según Endesa, para que entendamos las diferencias que hay entre la instalación física de un autoconsumo individual y de un autoconsumo colectivo. Y por qué pasar de un autoconsumo individual a colectivo se puede hacer, pero requiere una serie digamos, de obras que en el fondo es dinero y que hay que pensar bien si tiene sentido hacerlo, ¿vale? Entonces, en este esquema, no sé si lo vaya a ver bien y si alguno estáis con el móvil, es verdad que igual no se ve muy bien, pero más o menos para que nos entendamos, donde hay una G con un círculo así como con un óvalo, esto sería la instalación de producción, en el caso, las placas fotovoltaicas, ¿vale? Y este cuadradito que es así blanco y negro sería como si dijéramos el consumo de la vivienda. Entonces, esto es un esquema de autoconsumo individual con excedentes, ¿vale? Entonces, tú tienes aquí tu instalación de placas en casa, que están conectadas a la red con un interruptor, con un IGA, con un interruptor generado automático, y eso está conectado a al cuadro de tu casa y ya está, directamente. No hay nada intermedio, ¿vale? Y todo esto después está conectado a estas flechitas que se ven aquí, que es un contador, un equipo de medida. Un equipo de medida bidireccional. Vale, esto es un esquema de una instalación de autoconsumo individual. Pero una instalación de autoconsumo colectivo es distinto. Vale, por un lado tenemos, esto puede ser, esto que aparece más a la izquierda, que son equipos de medida, los cuatro que aparecen más a la izquierda, son cuatro contadores por ejemplo, de un edificio. Entonces, de los cuatro contadores, solo hay uno que participa en el autoconsumo individual, que es el que está más a la derecha, que tiene aquí su triangulito y su cuadradito con negro y blanco. ¿Vale? Después hay otro vecino que tiene un chalet y que vive a 500 metros que también participa, ¿vale? Y ese vecino es el que tiene las placas en su casa. Y como veis aquí, las placas que son las G, las placas tienen otro interruptor general y van conectadas a un contador y el contador va conectado a la red. ¿De acuerdo? Es decir, no conectamos en autoconsumo colectivo, no conectamos las placas a la propia vivienda, sino que conectamos directamente las placas a la red.
y aparte colocamos, Endesa le tiene que colocar un contador de generación que va a ir midiendo la cantidad de kilovatios que se generan y es el que después nos va a decir cuánto se está generando de esa instalación, ¿vale? Entonces, esto es un detalle muy importante porque para hacer una instalación de autoconsumo individual, pasarla a colectivo, necesitaríamos que esta G estuviera conectada directamente con la red de distribución y que hubiera un contador aquí en medio. Es como si dijéramos que tendríamos que quitar este cable de aquí, llevarlo hasta la red de distribución y ponerle un contador en medio. Entonces ya tendría un contador propio de la vivienda y un contador propio de la instalación fotovoltaica. Y aparte, claro, esto es un esquema, pero eso implica que tienes que hacer otro cuadro, un cuadro específico con sus protecciones y sus cosas, su historia. Después tienes que unir la instalación a la red de distribución, que eso no es empalmar un cable, sino que tienes que pedir permiso de acceso. Hay una serie de trámites que conllevan todo esto. Entonces, bueno, pues hay que pensar bien si se quiere hacer eso, hay que pensar bien si tiene sentido, si va a ser rentable, y eso solo tiene sentido si hay mucho excedente. Si no, directamente no sale muy rentable. Perdona, Álvaro. No, Sí. he, Mira. he conseguido arreglar el punto con los permisos. Una duda que siempre hemos tenido, o sea, ¿eso realmente lo que exige de esa distribución para pasar de individual a colectivo? ¿Eso en realidad técnicamente es necesario? O sea, quiero decir, o es una traba, que siempre un poco esa duda que tenemos, si es una traba que ya pone Endesa o se puede subsanar de alguna forma. Porque yo lo que nunca he Ya. entendido es si Endesa distribución ya sabe mi excedente, lo que está contando mi excedente, ¿por qué no, por qué necesita un segundo contador para contar esos excedentes? Es lo que nunca he entendido muy bien la diferencia entre colectivo e individual, si lo que al final lo que hace es contar el excedente. No sé si me estoy explicando Sí, correctamente. sí. En realidad, es decir, hay como dos partes. O sea, si tendría lógica, según la normativa, que eso se ha hablado, yo sé que lo he hablado con alguna gente, según normativa tendría sentido que no hiciera falta otro contador. ¿Por qué? Porque en realidad los excedentes de tu casa podrían ser perfectamente, es decir, podrían ser como si fuera una instalación de generación nueva. Y esa instalación de generación está repartiendo por porcentaje a distintas personas y ya está. Es decir, que no se repartiría el total de tu instalación, sino que se repartirían solo los excedentes que tú tienes y ya está. Es decir, eso podría aplicarse la normativa en ese sentido. El tema es que el autoconsumo colectivo no está pensado o en un principio, para que sean los excedentes lo que se esté repartiendo. Está pensado para que sea la totalidad. Entonces, si tú quieres repartir la totalidad de la producción, sí que necesitas un contador. Sí que necesitas contar cuánto se está produciendo antes de que consumas tú. Porque si no, no sé Ya. si me entiendes. Por ejemplo, en el siguiente esquema, que es este 16, todo un poco lío, ¿eh? Pero el siguiente esquema va a lo que tú estás diciendo, porque mira, tiene aquí la instalación de generación, ¿vale? Aquí tiene las placas, la G, Sí, sí, ¿vale? sí. Y entonces el siguiente esquema, lo que proponen de esa, que este yo no lo he visto en muchos sitios, prácticamente en ninguno en realidad, pero es interesante, es colocar un contador justo después de la instalación, aunque tu instalación esté conectada a tu casa, ¿vale? Mm, Aunque esté conectada a tu casa, yo coloco un contador, como si dijéramos, a la salida de tu inversor. Y ujú, después tu inversor que vaya conectado donde quiera, porque en realidad yo ya estoy contando todo lo que se produce. ujú. Entonces, lo que quiere saber actualmente, aunque por normativa podría aceptar lo que tú estás diciendo, que es que solo repartiera el excedente y ya está, pero actualmente lo que quiere saber es el total de lo que se está produciendo. Entonces, si yo coloco un contador justo a la salida del inversor, yo ya sé el total de lo que genera la instalación Claro.
Y después con otro contador, con tu contador ya de casa, ese ya me va a decir cuánto estás consumiendo tú. Pero eso Claro. ya va aparte. Es que se evitaría, ¿no? Instalación, gastos de contadores, o sea, sería mucho más sencillo, ¿no? Todo. En esencia es más sencillo, pero luego viene con otro problema que siempre hay, que es y que tú lo sabes súper bien, que es que los contadores no pueden estar en cualquier sitio. El Ya, contador tiene que estar en una ubicación pública, que Endesa pueda pasar y no sé qué. Entonces, al final, tienes que tirar vale. un cable del inversor para afuera, para después volver a meterlo para adentro. O sea, Entonces, que ese contador lo tiene que controlar Endesa con sus técnicos en cualquier momento. Vale, eso es. vale, vale. Tiene que Ya, ya, tener eso, ese contador. ya, Entonces, ya, ya. esa es la traba un poco que tiene, ¿no? Que si lo pudieras meter allí en tu casa y ya está, pues estaría bien. Pero esto implica que tengo que llevar un cable del inversor para afuera, que llegue al contador y ese vuelva a entrar adentro y ya vaya directamente al Ya. cuadro general o a lo que sea. Pero bueno, sé que hay gente que está detrás de que acepten, que es lo más lógico, que la instalación, que los excedentes de la instalación fotovoltaica se puedan repartir, porque es que es lo que tiene sentido, Claro, que se usen al máximo y que se puedan repartir los excedentes. Pero yo no conozco ningún caso que lo hayan aceptado. ya, ya. Que a Vale, lo mejor lo hay, pero yo no conozco. vale. Muchas gracias, Fernando. No, y el resto, ¿qué tal? Más o menos entiende cómo decir un poco cuáles son los esquemas o sea, o cómo se conecta la instalación. Más o menos lo tenemos claro. Vale. Venga, pues vamos a seguir un poquillo. Entonces, ¿y esto cómo funciona exactamente? Vale, una vez que ya tenemos el autoconsumo colectivo funcionando, que no es, que no es poca cosa, como hemos visto, va a tener siempre un contador, ¿vale? Va a haber siempre un contador detrás del autoconsumo colectivo, detrás de la instalación, que va a estar contando continuamente cuánta energía se produce. Y esos son datos que se le pasan a Endesa. ¿Vale? Entonces, este contador va separando en franjas de una hora. Y en una hora, pues dice, si una instalación de 50 kilovatios, y bueno, pues yo qué sé, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana ha producido 30 kilovatios hora. Perfecto, pues entonces, en esas franjas de una hora va acumulando el número de kilovatios hora que se produce. ¿Vale? Después, ese número de kilovatios hora se reparten entre las personas que están asociadas a la instalación, ¿vale? Y eso se hace con un coeficiente de reparto, que después podemos hablar un poco más, pero es básicamente la parte del pastel que va a cada una de las personas asociadas. Y el único requisito que hay es que los porcentajes totales tienen que sumar siempre el 100%. Es decir, todo lo que se esté generando tiene que repartirse en su totalidad. Entonces, bueno, y eso no quiere decir que a todas las personas haya que repartirle lo mismo, ni siquiera parecido, sino que a lo mejor durante un momento se le puede repartir todo a un usuario. Los cambios se pueden hacer constantemente, pero siempre tienen que sumar la totalidad. Y, y aquí es importante decir también que estos coeficientes de reparto no tienen por qué ser fijos. No tiene por qué ser que a una persona se le reparta siempre el 5% durante todo el año, todas las horas del año y tal, sino que se pueden ir modificando cada hora de cada día, de cada año, se puede tener un coeficiente de reparto distinto. Por supuesto, eso complejiza un poco todo el trámite de la legalización, así que normalmente nuestra propuesta siempre es empezar con coeficiente fijo. Proponemos un 10% para cada uno, lo que sea, y a partir de ahí ya vamos complejizando un poco más, pero que el primer paso se dé firme, porque Endesa todavía no tiene ya cada vez van funcionando mejor, pero no tiene unos protocolos tan claros para hacer esto. Y entonces es importante eso, ¿no? Como ya tenemos hora a hora
cuánta energía se está produciendo, pues esa energía se multiplica por el porcentaje que tengamos de cada uno de los usuarios. Si tenemos todo al 10%, pues esa energía de hora a hora se multiplica por 0,1 y en esa hora, esa es a ver cómo le llamo aquí, esa sería la energía horaria neta generada individualizada, ¿vale? Es decir, esa es la energía horaria neta que le toca a cada uno de los usuarios. Bien, y entonces, esto es una explicación que da una comercializadora que se llama Son Energía y creo que más o menos está bien explicada. Entonces, justo en esa hora, si a ti te tocan 3 kilovatios hora y tú en tu casa has consumido 3 kilovatios hora también, pues entonces lo que se va a hacer en tu factura es restártelo. ¿Vale? Si yo tengo en casa de 9 a 10 el 20 de abril, que he consumido, que he puesto el termo y he consumido 3 kilovatios hora y la instalación me ha producido esos 3 kilovatios hora, ya con mi coeficiente aplicado, me lo va a restar en la factura. Es decir, que por una parte me estoy ahorrando lo que me valga a mí, lo que yo normalmente le tendría que pagar a mi comercializadora, esa parte me la estoy ahorrando y también los impuestos que van asociados a la generación de la instalación, ¿vale? Tanto peajes como cargos, como el propio IVA, porque es como si dijéramos un kilovatio hora que no se ha producido, ¿vale? Bien, entonces eso se me resta de mi consumo. Entonces tenemos como dos posibles alternativas. Tenemos la opción de que yo esté consumiendo más de lo que se está produciendo, que en ese caso, no, sí, que en ese caso, si yo consumo más de lo que está produciendo la instalación, pues yo solo voy a pagar la diferencia. Si yo consumo 4 y la instalación produce 3, yo pago 1, ¿vale? Y tenemos el caso contrario, que la instalación produzca 3, pero yo en realidad estoy consumiendo 1 solo. En ese caso, esos 2 kilovatios hora digamos que sobran, si la instalación es que es como la estamos haciendo, con excedente, entonces esos 2 kilovatios hora los vendo al mercado. Se los vendo a mi comercializadora a un precio que se estipula dependiendo del acuerdo que tenga con la comercializadora o dependiendo si estoy en mercado libre o mercado regulado, ¿vale? Pero esos kilovatios hora entran dentro del... básicamente es como si tuviéramos una instalación de autoconsumo individual, en ese sentido. Vale. Y eso es lo que se denomina, a ver, energía horaria excedentaria individualizada. Es decir, si yo, bueno, lo que he contado, ¿no? Si se produce más de lo que yo estoy consumiendo en casa. Ahí es cuando se genera un excedente. Lo mismo que si tuviéramos una instalación de autoconsumo individual. Vale. Bueno, y después, como dijéramos, hemos empezado por la parte de la reglamentación básica. Después se han visto las distintas tipologías de autoconsumo. Y en tercer lugar, quería presentar un poco la parte de trámites que hay que hacer para la legalización. Yo sé que ya había un webinar, no sé si pudiste verlo, tuvisteis, que lo Álvaro, publicaron. Sí, Álvaro, una cosita. Tú sí. cuando has dicho del 10% para todo, con el mismo la misma situación, cuando se manda a Indesa el reparto, un usuario de la comunidad energética puede tener un 3, otro un 2 y otro un 8%. Siempre que eso sea una cosa, digamos, estable, al menos durante varios meses, ¿no? No tienen por qué ser todos iguales. No, claro, pueden ser, En de función hecho, de lo que necesiten y a su vez hayan aportado, en fin, ya los acuerdos que haya en cada caso. claro, ahí a la hora de hacer el autoconsumo, o sea, o el acuerdo de reparto, eso es ya un trabajo propio de cada comunidad energética. De acuerdo. Y pueden ser muy diversos, ya te digo, que pueden ser, lo importante es que todos que todas las personas tengan algo de energía en algún momento del año.
Sí, eso, sí. ¿vale? Pero puede ser que uno tenga el 90% y otro tenga el 1%, eso puede ser, es una opción. De acuerdo, gracias, Álvaro. Y también, Juan Diego, este tema de los coeficientes de reparto, que pueden ser horarios, ¿vale? Es decir, ni siquiera tienen que ser estables durante todo el año. Pueden ser... ¿Eso tiene mucho sentido? Complejiza un poco a la hora de explicárselo a la gente, porque si la energía que tú recibes se modifica dependiendo de cada hora del año, es complejo decirle a las personas cuándo están recibiendo la energía, cuándo no. Se hace un poco más difícil, pero tiene sentido para consumidores que, por ejemplo, alguien sabe que no va a estar en todo el verano en su casa. Bueno, pues en ese caso se puede bajar, durante todos los meses de verano se puede bajar su porcentaje. O un colegio que no abre los fines de semana, pues entonces durante los fines de semana se le puede quitar ese porcentaje y dárselo a gente que sí que está en casa. Esa es un poco la idea del autoconsumo de los coeficientes horarios, más que... A ver, perdón, que habré visto. Entrado de nuevo. Más que habré. Perfecto. Muy buenas, José Ángel, ¿qué tal? De- Hola, buenas tardes. Disculpe el retraso, hombre, que me no, llegué tarde. muy buena. Si quieres, esto lo estamos haciendo una dinámica muy, o intentar que sea lo más interactiva posible, ¿vale? Para que Mm, puedan participar distintas personas. Hay gente, bueno, todo el mundo pertenece a alguna comunidad energética, los que están ahora mismo aquí en esta sesión. Eh, la mayoría, si no me equivoco, todas son de Granada, o de distintos lugares de Granada. Pero José Ángel, si quieres decirnos un poco de dónde viene y cuál es la comunidad que presenta. Sí, pues nada, buenas tardes. Yo soy de Comunidad Energética Andévalos Beturia. Estamos en Huelva, en la zona del Andévalo, y somos un poco, creo que un poco especiales porque somos una comunidad energética por secciones. Englobamos 5 municipios, que son San Bartolomé de la Torre, El Almendro, El Granado, San Lucas y San Silvestre de Guzmán. Y una comunidad energética que engloba 5 municipios, como hemos dicho, con proyectos ahora mismo prácticamente puestos en marcha ya. Estamos esperando, como bien sabe Álvaro y demás, él implementa y para ejecutar ya 5 plantas en cada una en cada pueblo. Ujú, Pues perfecto. nada, empezando un poco, con muchas dudas y con muchos, pero bueno, decididos y con muchas ganas, eso sí, y Ujú, dando los últimos pasitos. perfecto. Pues, si os parece, voy a contar de nuevo rápido este tema de los coeficientes, porque yo creo que puede ser interesante para José Ángel, que sé que además que estamos ahí en conversaciones y sé que esto le interesa. Eh, a la hora, lo que les comentaba antes, a la hora de cuando ya tiene una instalación de autoconsumo colectivo, digamos que una parte importante es saber qué porcentaje le toca a cada una de las personas que participan de ese autoconsumo, ¿no? Entonces, también en ese sentido es importante saber cuánto, cómo la empresa comercializadora y la distribuidora, cómo nos va a descontar de la factura pues, lo que se produzca o cómo se hace. La idea es que se establecen franjas de una hora, ¿vale? Entonces, por un lado, un contador que coloca Endesa, digamos que sí, cuenta cuánta producción fotovoltaica hay en una hora específica, por ejemplo, ya os digo, de 9 a 10 del 1 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, ¿vale? Y eso pueden ser, pues, una instalación grande, pongamos que son 50 kilovatios hora, lo que ha producido en una hora, ¿vale? Em, esa producción se multiplica por los coeficientes que se hayan decidido. Estos coeficientes tienen que estar previamente acordados y firmados en acuerdos de reparto, ¿vale? Entonces se multiplica por esos coeficientes de reparto. Cada persona va a tener, o cada entidad, esto pueden ser empresas, puede ser un colegio, lo importa. Al final lo que tienen que ser son consumos. Entonces cada consumo tiene su coeficiente de reparto y se multiplica esa producción por el coeficiente de reparto de cada uno de los consumos. Los coeficientes de reparto pueden ser fijos para todo el año o pueden ser móviles. Se pueden hacer coeficientes de reparto distintos para cada hora del año. Pero claro, cuando tienes 30 personas en una instalación
y 24 horas al día, 365 días al año, se hacen muchos coeficientes de reparto y eso es proclive a errores, sobre todo por parte de la distribuidora, que pueda generar alguna dificultad mayor. Entonces, lo que siempre normalmente proponemos es que se empiece con un coeficiente fijo y después, si hay alguna modificación, se puede hacer. Cada 4 meses se pueden hacer modificaciones. ¿Vale? Entonces, en ese sentido ya tendríamos la cantidad de energía que le llega a cada uno de los usuarios y eso se restaría con el consumo propio que tenga ese usuario en ese rango de tiempo. Pues de 9 a 10 hemos dicho del 1 de abril. Pues si una persona ha consumido 1 kWh y la producción por el coeficiente de reparto le tocan 2 kWh, entonces uno de esos kWh va a ir a restar con el que ha consumido, por tanto no le va a aparecer nada en su factura, va a aparecer que no ha consumido nada y además el otro kWh va a ir como forma de excedente. Se vende a la comercializadora y la comercializadora se lo paga al precio que estipule el contrato que haya llegado individualmente el usuario. Esto es importante porque a veces parece que es la propia comunidad energética la que compra, sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Individualmente a cada usuario van esos excedentes Sí, abonados a la factura de cada usuario, no a la comunidad energética, la comunidad energética después reparte, sino directamente, igual que yo digo. Si yo tengo un 2%, si estoy consumiendo ese 2% en ese rango horario, me lo descontarán de mi consumo y si no estoy consumiendo en ese rango horario, me abonarán como excedentes a mí ya ese 2% de lo que se está inyectando. eso es. Ok. Eso es. Bueno, hay distintas modalidades, ¿eh? Hay otra, también hay otra posibilidad que sería hacer una instalación sin excedente, ¿vale? Y entonces, si tú consumes, esto es otra posibilidad, ¿vale? Si tú consumes en esta misma hora, tú consumes menos de lo que se está produciendo, la parte que tú estás consumiendo te la descuentan de tu factura, pero el resto directamente no iría para ti, sino que va para la propia comunidad energética. La comunidad energética recogería todos los excedentes de todos los usuarios y tendría que, como si dijéramos, venderlos en el mercado. Entonces esto requiere un poco más de trámite, porque tienes que ser un agente del mercado Eso es más que complicado. es más complicado, pero bueno, o sea, al final hay empresas que lo hacen. Es decir, que al final sería pagar a una empresa para que gestione tu excedente. Esto depende mucho de la cantidad de personas y de la cantidad de excedentes que vaya a tener. Si tiene poco excedente, yo creo que no tiene sentido hacer esto, que es casi mejor que cada persona individualmente gestione su propio excedente y con ello vaya adelante. Pero bueno, esto es verdad que ya es una decisión propia de la comunidad que tome a tomar en su momento. Muy bien, gracias. ¿Vale? Perfecto. Vale. Y bueno, eso. Pues entonces, en este caso, en el caso de que tenga una energía excedentaria individualizada, se le paga a la persona dependiendo del contrato que tenga esa persona. Si está en el mercado regulado, pues se le pagará al precio que haya salido la subasta en ese momento. Si está en el mercado libre, pues al precio al que haya llegado, al acuerdo al que haya llegado con su comercializadora. Bueno, eh, venga. Entonces, ahora lo que tenía pensado es hablar de la legalización que hace falta. Esto, en principio, es algo que hace la empresa instaladora y que ya tienen un poco los protocolos hechos, pero al ser una cosa nueva, siempre yo el primer consejo que daría es buscar gente que ya haya instalado alguna vez. O sea que es importante centrarse en el criterio económico, el criterio incluso también local y demás, pero también a mí me parece importante centrar el tiro en que la gente
tengan experiencia, ¿vale? Porque requiere de una serie de trámites importantes. Ya hemos visto también cómo son los esquemas de instalación y demás. Y entonces es interesante que tengan un bagaje detrás, ¿vale? Bueno, pues en principio hay que hacer un concurso con unos pliegos, es decir, los pliegos que sean lo más cerrados posible. Bueno, esto no hay que hacerlo, sino que una de las... Por ejemplo, si tienes una subvención como Implementa, sí que es necesario hacerlo, unos pliegos abiertos en los que, bueno, unos pliegos, como unas condiciones en las que para contratar a una empresa, pues que otras tengan capacidad de concursar, ya que son fondos públicos. Si una iniciativa privada quiere ir sin subvenciones, ahí ya puede gestionarlo como buenamente quiera. ¿Vale? Y aquí proponemos una serie de cláusulas y de criterios que no solo sean de lo que comentaba, unos criterios técnicos que es muy importante, por supuesto económicos también, y sociales que sean lo más cercanos posible y por supuesto criterios ambientales. Vale, y luego a la hora de legalizar vamos a tener bastantes entes con los que tendremos que entrar en contacto. Por supuesto, la comunidad energética, suele haber una oficina cerca de la energía o algún tipo de gestor que ayude a la comunidad que tenga alguna relación con la misma. La empresa instaladora, que es fundamental y que tiene que ser proactiva porque van a surgir problemas, esto siempre pasa a la hora de instalar, porque los protocolos todavía no están tan definidos, entonces se necesita esto. Después, un ente muy importante son la Delegación de Industria y la Junta de Andalucía, que hay que legalizar la instalación en esos puntos, pero el ente fundamental es la distribuidora. Normalmente la distribuidora es Endesa en Andalucía, pero es verdad que hay localidades que tienen distribuidoras locales, que depende de cada caso, pero normalmente suelen ser más amigables o por lo menos más cercanas y siempre se tiene una relación de alguna manera con la empresa distribuidora pequeñita. Así que eso puede ser una ventaja. Y por último, hay que entrar en contacto con la empresa comercializadora. La forma de legalizar al final tu instalación es hablando con tu empresa comercializadora, con la empresa que te pasa la factura a final de mes y diciéndole que tiene esa instalación y mandándole los papeles oportunos. Hay que mandarle pues, una serie de documentación. Entonces, ellos son los que hacen ese último trámite, el último paso, y luego tienes que firmar el contrato con la empresa comercializadora, o sea que también es importante la relación con la comercializadora. Por supuesto, hay comercializadoras que dentro de su forma de ser están más de acuerdo con el autoconsumo y entonces no es ya que vayan a poner trabas, sino que van a intentar agilizar los trámites al máximo. Y hay otras que tampoco es que estén en contra, pero yo lo que creo es que no les importa mucho. Entonces, bueno, pues si no está todo perfecto, te van a pedir 1000 documentos y te van a dar unas cuantas vueltas. Pero bueno, al final todo va saliendo. Y sí, también hay una subcontrata de la distribuidora, en el caso de Endesa, que es la que suele venir a hacer la inspección y la que, digamos, el último eslabón, ¿no? La que se presenta en todo el tipo de inspecciones. Vale, entonces, aquí hablábamos de la instalación, después tenemos el registro en industria, tanto en industria como en la Junta de Andalucía, que sería el juez y el CIE. Y después ya hay que empezar a comunicar, primero con distribuidora, después con comercializadora y de nuevo distribuidora comercializadora. Esto es siempre como un poco los casos que hemos visto, ¿no? Como un poco que se van pasando la pelota de una a otra hasta que realmente todo el mundo está de acuerdo. Y este documentito que poníamos aquí es bueno, es un ejemplo de acuerdo de reparto
que veis que son nombres de personas y el coeficiente de reparto al que cada una de ellas tiene derecho. Como comentaba, el coeficiente de reparto, la suma de todos los coeficientes de reparto, también con el de generación, tiene que sumar el 1. O sea que es importante que eso quede claro. Y si se decide hacer un coeficiente de reparto por hora, todas las horas de todos los días del año tienen que sumar 1 también. ¿Vale? Y luego esto es un coeficiente, esto es un acuerdo de reparto que tiene que ir firmado por todas las personas, que son en las páginas posteriores, y luego hay un documento que es un TXT, un documento como un bloc de notas, un formato TXT, que tiene un formato específico y que es el que se usa para comunicar a la distribuidora los coeficientes de cada uno de los usuarios, porque esto al final es un contrato firmado, hecho a mano y tal, que eso no le vale a la distribuidora. La distribuidora necesita un documento que tenga digamos, el formato concreto que ella utiliza para llevarlo a cabo. ¿Vale? Bueno, y una vez que ya se han hecho todas las comunicaciones oportunas, pues tienes contactos con los distintos buzones de Endesa, que este es el buzón típico de inspección de autoconsumo, que una vez que ya tienes la instalación hecha, es a donde hay que contactar pasándole todos estos datos para que vengan a ver la instalación, a revisarla. Otro buzón que es la subcontrata de zona, estos son modificaciones de contrato, bueno, esto al final son todos los trámites legales que hay que ir haciendo para legalizar la instalación. En principio, no debería de afectar a la propia comunidad energética, no son trámites que tenga que hacer la comunidad energética, son trámites que tiene que hacer la instaladora o en su caso la empresa gestora que esté echando una mano y tiene que quedar claro en los pliegos, ¿vale? Que esto deben hacerlo ellos porque son cosas como muy, muy concretas. Aquí he puesto un esquema del cuadro eléctrico, de los cuadros de contadores. Este es el cuadro eléctrico que se usa para los generadores, el contador de generación, que es un cuadro típico con sus 3 protecciones aquí y el contador puesto aquí. O sea, es un cuadro bastante genérico, pero el que afectan. Este es el modelo. Y los últimos pasos que son los informes de la subcontrata, la última inspección que tienen que hacer la propia subcontrata también en nombre de Endesa y ya la primera factura. Una vez que le llega al cliente la factura, ya eso quiere decir que está todo legalizado. Vale, y por tiempo, pues, perdón. Con la instalación, dependiendo del tamaño, pues se puede hacer en un día. La instalación al final es lo de menos. Pueden tardar un día, 2, pueden tardar 3 días, 4, una semana, pero no suele irse a más de una semana. Ya tiene que ser muy grande para irse a más de una semana. Ojalá el resto de cosas tardaran 3 o 4 semanas más, pero no suele ser el caso. Suelen tardar por lo menos un par de meses, siendo muy, muy optimistas. Los registros son rápidos, tanto el CIE como el PUES son registros rápidos, que eso se hacen, no se tarda mucho en hacer, pero ya tienes que empezar a comunicar con distribuidora, comunicar con comercializadora. Claro, comunicación a distribuidora y luego comunicación con distribuidora, que es la que más tiempo lleva. Cuando tienes que comunicar con Endesa, pueden ser 2 o 3 semanas, pueden ser infinitos. La visita de subcontrata suele tardar eso, alrededor de mes y pico, pero eso, esto es desde que la pide. Entonces, bueno, hay que intentar agilizar los trámites al máximo y sobre todo estar un poco detrás de este tema. Y por último, eso, la comunicación con la comercializadora, que puede ser un día o puede ser infinita. Vale. Aquí os he puesto una serie de enlaces que luego, si os parece, los comparto. Al final, en este tema de análisis y mapeo de recursos locales, tampoco quería pararme mucho. Son
distintas aplicaciones que quizás son las más utilizadas para cálculos de fotovoltaica, por si se quieren hacer algún tipo de cálculo ya. El PVSys, que es un software muy profesional en realidad, que es lo que se usa para los diseños de las instalaciones y tal. Y SolarEdge también se usa más para hacer diseños, pero más gráficos, más visuales y demás. El MyMaps de Google, que funciona bastante bien para calcular distancias, para calcular áreas, digamos, orientaciones, también funciona bastante bien. El PVGIS, que es un sistema europeo de radiancia solar, que al final da una idea de cuánta fotovoltaica se va a generar en el año. Y después la Diputación de Granada tiene un ala solar, voy a intentar pincharlo, a ver si se llega a ver, que muestra el potencial fotovoltaico de las distintas densidades. De esto hay muchos por todos lados. Son típicos mapas que te pueden mostrar las cubiertas que hay. No sé exactamente qué pueblos lo tienen y no lo tienen, pero bueno, os he puesto el enlace allí para que le echéis un ojo. Yo ya no sé. En Caniles, por ejemplo, cuando te vas acercando en el mapa, pues vas viendo las distintas casas, si tienen una cubierta óptima o es condicionalmente óptima apta para sujetos. Y si le pinchas en cada una de ellas, pues te dice tiene un potencial fotovoltaico de la cubierta, ¿vale? Y te da. Esto no quiere decir que sea excelente, pero bueno, por lo menos tenemos ahí alguna herramienta que nos puede indicar un poco qué tal son las cubiertas que queramos estudiar, ¿vale? Por ejemplo, ahora en Atarfe, si queréis buscar algún potencial fotovoltaico o alguna cubierta, pues bueno, aquí se le puede echar un ojo para que nos dé una primera idea. Y después te hace un pequeño estudio fotovoltaico de las necesidades que tendría una familia tipo, algo muy genérico, pero bueno, puede ser interesante. ¿Vale? Ahí os pongo el enlace también. Vale. Bueno, no sé hasta aquí qué tal va y sobre todo si tenéis algún tema en mente que se os haya venido. Si no, yo sigo con el carrete. En principio todo bien, poco lo esperado. Sí, Y comentarte, has dicho que cada 4 meses se puede hacer cambio de coeficiente, entendía que era 6. ¿Ha bajado a 4? Yo tengo entendido que aprobaron cada 4 meses. Sí, a lo mejor me estoy yo equivocando, pero tengo entendido que eran 4. De todas formas, si no, lo voy a revisar, ¿vale? Vale. Y nada, en cuanto a todo el tema de legalización y demás, también, en principio siempre tenía entendido y así que o lo hace no sé, en nuestro caso, la empresa que vaya a ejecutar el proyecto, la obra en sí, con su dirección de obra o en el convenio que tengamos firmado con ustedes, o con Cooperase, no sé si lo lleváis ustedes o la instaladora, pero nuestra idea era Mm, que eso lo va a hacer todo entre instaladora y Cooperase, ¿no? claro, Nosotros por ese sentido nada más. claro. Es decir, es interesante que quede bien reflejado a la hora de hacer los contratos, Ajá. porque hay empresas que sí que tienen bastante experiencia, ¿no? Y van a saber rápidamente cómo hacer las legalizaciones y demás. Pero hay otras que, claro, que su expertise es la de instalar, ¿no? Ellos llegan, instalan, hacen un poco de documentación, pero no van a estar ahí detrás todo el día. Y entonces, claro, es importante que eso que quede claro, que los pagos estén condicionados también a legalización, o algún pago, algún porcentaje de pagos, porque es verdad que hay problemas. Que hay No, problemas en este sentido, por experiencia, así que, bueno, por mi trabajo hemos montado alguna planta y, hombre, no es tema de esto de con coeficiente de reparto y demás, pero sí todo el tema de legalizaciones lo han hecho por parte de la dirección de obra y ha ido dentro de lo que cabe bien. No Ajá, sé, no sé con la problemática hasta allá de meter coeficiente de reparto y demás, qué es lo que conllevaría. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo un poco estamos atados de pies y manos a Endesa.
cuando ellos claro, quieran, cuando ellos digan, y es un poco esperar y presionar por todos lados para que vaya lo más rápido posible, pero sí que estamos un poco atados de pies y manos a ellos. eso es. Es- Eso es totalmente, sí, sí. Genial, perfecto. Vale, pues si queréis seguimos un poquito entonces. Aquí en temas de almacenamiento, no he preparado en realidad nada así muy concreto, pero sí quería enseñaros. El primer gráfico de aquí arriba a la derecha es lo que se llama, bueno, que en realidad este es el gráfico del mercado de hoy, ¿vale? De los precios de hoy, del mercado horario. Yo no sé si estáis familiarizados con cómo se calcula el precio de la energía, pero bueno, en el fondo es una subasta que se hace entre la oferta de energía y la demanda prevista para las distintas horas que hacen las comercializadoras. Entonces las comercializadoras van a comprar al mercado. ¿Y qué está pasando todos los días? Que el precio a las horas solares se hunde, ¿vale? Porque hay mucha oferta, hay mucha energía, porque todo el mundo produce a la misma hora, todas las plantas producen a la misma hora. Entonces, la oferta de energía es muy grande, hay mucha energía disponible. Sobre todo, bueno, claro, en los días soleados estamos hablando, pero viviendo aquí, pues son muchos al año. Y en cambio, cuando se empieza a hacer de noche, a partir de las 8 a partir de las 7 normalmente, de las 8 los precios suben mucho. Hoy no están tan altos, seguramente por el efecto del gas, que estará un poco bajo, pero no, han llegado a estar muy altos a esta hora, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como la curva de Pato y que siempre tiene como esta forma, ¿no? Por la mañana temprano, cuando el país empieza a funcionar, pues suben los precios, ya llega el sol, empiezan a bajar durante toda la tarde y a partir de las 6 de la tarde empiezan a subir de nuevo con un pico normalmente a las 9 de la noche, hora de la comida, hora de la cena. Y esto que implica que tenemos aquí en la parte baja unos excedentes cuando nosotros vamos a tener una mayor irradiancia y seguramente una mayor generación de excedentes, los precios nos los encontramos que son muy bajos. Normalmente nos van a pagar los excedentes muy bajos, si no a cero, o incluso algunos días negativos, que nos está costando dinero tener excedentes. Eso, bueno, eso es interesante tenerlo en cuenta a la hora de proyectar una instalación fotovoltaica. Y luego también tener en cuenta los precios de las baterías, que están, esto también es una gráfica que he encontrado esta mañana, pero bueno, que en el fondo lo que muestra es que se están reduciendo los precios de las baterías, ¿vale? Cada vez van bajando un poquito más, no sabemos cuál va a ser el suelo, no sabemos si se van a ir muy, muy bajo o no, pero bueno, se ve que cada vez se van haciendo las baterías más competitivas. Y si unimos las dos gráficas, nos damos cuenta que esta energía quizás tiene más sentido intentar almacenarla en algún sitio y expulsarla cuando hay precios mayores, que es decir, es cuando hay mayor demanda de energía, ¿vale? Porque por una parte, no, si en el caso de que quisiéramos financiar la instalación o lo que fuera, nos la van a pagar a un mayor precio si la echamos en esta hora que si la echamos aquí. Pero en el caso de las comunidades energéticas, lo que se ha pedido para el implementa, que sé que hay algunas que lo han pedido, o en el caso de la CEBA también en Renovable Innovadora y ahora mismo en todas las subvenciones que se quieran pedir, obligan a poner baterías. Las baterías, si os acordáis a ver, si os acordáis del esquema que he enseñado antes, que es por ejemplo este, el que hemos dicho de colectivo, las baterías no irían cuando hablamos de baterías no hablamos de baterías en casa de los usuarios, hablamos de batería en generación, ¿vale? Hablamos de batería aquí donde donde están las placas. Entonces, no podemos pensar, no podemos pensar que las baterías van a actuar sabiendo o sea,
cogiendo los excedentes y soltándolos justo a la hora de mayor demanda. Eso no se va a poder hacer porque la generación y la batería no tienen comunicación con los usuarios. Ahora vamos a ver la monitorización y las opciones de monitorización que hay, pero es muy complicado hacer un sistema que sea capaz de saber cuánto está consumiendo cada uno de los usuarios y en relación a ese consumo guardar en la batería o expulsarlo a red o demás. Eso, o sea, es un mecanismo muy complicado. Sí, ahí sí quería hacerte una pregunta, perdón Álvaro. Sí, Has dicho que nos vemos la monitorización, eso sí que me preocupaba. Nosotros vamos con baterías y lo que sí me interesaría saber es si yo con un software o algo puedo decirle a la batería cuándo carga y cuándo descarga, porque en la instalación efectivamente, como tú bien dices, de generación, no hay consumo alguno. Esto estamos hablando que va a ser un almacenamiento para descargarlo. Ahora, si yo puedo decirle a la batería, descárgame en estas 2, 3 horas, o cómo se gestiona eso. Y sobre todo también la carga. Si le puedo decir, oye, cárgame la batería desde la 1 a las 5. claro. O sea, lo que se puede hacer con la batería es darle una serie de orden, una serie de condiciones, digamos, ¿no? Pues si si estoy produciendo X energía, a partir de ahí, cógeme el resto y cárgame. No lo puedes condicionar al consumo de otras personas, pero sí puedes condicionarme a si estoy produciendo. Yo tengo una instalación de 50 kilovatios, pues si estoy produciendo 25 kilovatios a las 6 de la tarde o 40 kilovatios a las 6 de la tarde, pues usa 15 de estos kilovatios para guardar en la batería. Y después a la batería le puedes decir que a las 8 de la tarde eche hasta que tenga un 30% de su Entiendo, capacidad, ¿no? O entiendo sea, por, hay entiendo muchas por lo que órdenes que dice son. perdón, entiendo por lo que dice que hay un software que podemos Sí, gestionar todo esto como nos dé la gana. eso es. ¿Qué Perfecto. pasa? Que lo que no se puede hacer es que es un comportamiento dinámico. Es un comportamiento de voy a ver cuánto consumo está haciendo entonces ahora mismo me viene bien echar, pero después no. Eso es Porque, imposible, ¿no? Vamos. claro, eso es muy complejo de llevar a cabo. Y aparte, yo no puedo mandar energía desde la batería a una persona específica, porque tú lo echas a la red de distribución. Tú le estás echando al general contador que hemos visto antes, de hecho a este contador que hay aquí. Tú le estás echando a este contador y este contador va a aplicar coeficientes de reparto, sea la hora que sea. Entonces va a ir dirigida a todo el mundo. ¿Qué es lo que se plantea normalmente ahora con la batería en generación? Que durante la hora más cara del día se esté produciendo. Es decir, yo voy a estar cargando la batería desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a un porcentaje lo que se quiera, ¿no? Pues puede ser 50-50, 50% cargando, 50% descargando para el resto de usuarios. Y después a las 8 empiezo a echar. Y de 8 a 10 le estoy expulsando excedentes todas estas 2 horas. Entonces, lo que he cargado durante estas 4 horas lo he hecho en estas 2 horas. Y si tienes un comportamiento estable, si haces lo mismo todos los días, bajo algunos patrones, ¿no? Pues si te sale un día nublado, a lo mejor entonces de 8 a 10 no va a poder echar o lo que sea. Pero sí que de esa manera puedes decirle a las personas que son socias de la comunidad que de 8 a 10 van a tener energía de la instalación, ¿vale? Es decir, habrá que ver qué cantidad de energía, la capacidad de la batería, cuánto es capaz de echar. Es decir, después hay que verlo más en detalle, pero sí que tiene más sentido hablar de algo genérico, de todos los días vamos a cargar la batería de esta hora y a descargar de esta otra, porque si no, la gente tiene que tener unos patrones de consumo más o menos definidos. Si no, va a ser muy complicado que la gente entienda cuándo tiene energía disponible, cuándo no la tiene. Los lunes va a ser a esta hora, los martes tal. Y entonces hay que hacerlo lo más fácil posible en ese sentido. Entonces, las baterías en generación normalmente se utilizan así.
Y sí que hay un software que permite, dándole una serie de patrones, pues que la batería actúe por sí misma. ¿Vale? Esto el resto más o menos lo coge, ¿verdad? Vale, genial. Pues entonces, esos van a ser. En principio no tengo más preparada la batería, ahora voy a hablar ya directamente de monitorización, que está relacionado con la batería. Dentro de la monitorización hay muchas empresas que lo ofrecen, muchos tipos de monitorización distintas. Hay software que son más propios de la instalación. Es decir, si tú haces una instalación con un inversor Huawei, pues vas a tener la propia aplicación de fusión solar que vas a poder ver allí lo que tú quieras. Si lo haces con un inversor de otra marca, pues siempre va a tener acceso a la aplicación de la marca del inversor. Pero también tienes la opción de monitorizar por lo menos algunas de las viviendas y almacenar esos datos y mostrarlos como buenamente quieras. Una de las propuestas que hay que estamos llevando en algunos municipios, en algunas comunidades energéticas, es esta que se presenta aquí. Nosotros lo hemos implantado en alguna comunidad y estamos ahí intentando medir, que son pequeños dispositivos que se conectan. Estos pequeños dispositivos, que son unos dispositivos que se llaman Shelly, se conectan en los cuadros de las viviendas de los distintos usuarios de la comunidad energética, ¿vale? Y son capaces de conectarse al internet, lo tengo por aquí, sí. Esto es el pequeño dispositivo que hemos visto y una pinza perimétrica. Si colocamos la pinza en el cuadro, en el cable general, en una fase general de la vivienda, o en la fase o en el neutro, donde se quiera, pero en una de las dos, y que atraviese toda la energía de la vivienda por ahí, esa fase, o sea, esta pinza nos va a decir cuánta energía está consumiendo la vivienda y el cacharrito es capaz de conectarse a internet y mandarnos ese dato a un servidor propio que tenemos. ¿Vale? Entonces ya por ahí tendríamos el consumo de cada uno de los usuarios en tiempo real. Este cacharro mide cada 10 segundos, va midiendo el consumo de las personas, una pinza perimétrica sin más. Y luego, en la instalación de generación, hay distintos métodos para sacar la medida. Directamente, por ejemplo, los inversores Huawei permiten el uso de API y a través de una API puede obtener la cantidad de fotovoltaica que se está produciendo en tiempo real, o cada X minutos, lo que se quiera. Se le puede colocar un cacharrito de estos que es una Raspberry Pi con distinta programación. Hay distintas formas para sacar también lo que se está generando. Entonces, de alguna manera, la idea es que tú en tu servidor, que es un servidor propio, todo esto es una iniciativa que ha sido desarrollada principalmente por una empresa de Zaragoza que se llama Endef y que está todo desarrollado en software libre. O sea que todo el conocimiento está en abierto y explicado y la idea es que se pueda replicar en distintas comunidades energéticas. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un servidor propio, que en este caso se llama Emon CMS, y te envías tanto los consumos de las personas como la generación, puedes tener en tiempo real qué está sucediendo. Ahora, bueno, y estas las distintas tecnologías que utiliza, pero bueno, eso, si queremos entrar más en detalle, lo podemos ver en cualquier momento. Yo lo puedo enseñar cómo funciona esta iniciativa. Esta es la iniciativa que yo conozco, pero ya os digo que hay muchas opciones. Entonces, en ese sentido, sí que podríamos tener la cantidad de energía que se está produciendo y que una persona está consumiendo en tiempo real. Y así podríamos llegar a tener una aplicación de este estilo, que muestra el consumo real de una persona
digamos, la fracción que le está llegando a esa persona. Y, Álvaro, ¿Vale? una pregunta en este sentido, perdona que te interrumpa. Sí. Bueno, ¿Qué coste tendría la implantación en una vivienda? O sea, sí. porque nos Los cacharros son muy baratos, creo que, bueno, pues valen unos 40, 30, 40 euros, una cosa así, con eso ya lo sueles tener. Hace falta que tenga internet en casa, ¿vale? Vale. Porque si no, no es capaz de mandar los datos al servidor, necesitan mandar los datos de fuera. Entonces, una red wifi que llegue al cuadro general de la casa, eso es fundamental. Y después el coste de los servidores tampoco es alto, es elevado, que si se hacen muchas veces. Yo calcularía alrededor de lo único que eso, que hay que ir a ponerlo y después configurarlo un poco y demás, pero alrededor de unos 100 euros, una cosa así, 80, 100 euros puede ser un valor, más o menos, Gracias. para que lo quiera. Esto. Pero bueno, que también una vez que ya tienes el consumo en tiempo real de tu vivienda, hay múltiples aplicaciones para mostrarlo, ¿vale? Esta es la que yo he utilizado y que funciona, es sólida y funciona bien. Es cierto que no es súper interactiva, que no es típica aplicación que tiene... Aquí te muestra unos gráficos. A ver, de hecho, bueno, en otro momento, luego si no, os enseño algunas funcionando. Muestra unos gráficos, muestra también unos gráficos diarios, pero no aparece como un logo, te dice en tiempo real si está exportando, importando, tal. Eso es un poco más... Porque al final está pensada para consumir pocos recursos y que todo en general sea barato. Y esto. Y después, antes de hablar del gestor de autoconsumo, otra opción que existe es el obtener los datos a través de Datadis. Que Datadis es una asociación de todas las distribuidoras a nivel español donde se tienen que volcar todos los datos de los usuarios. ¿Vale? Entonces, lo bueno que tiene eso es que no depende de la distribuidora, no tienes que actuar con los protocolos de Endesa, sino que directamente Datadis está pensada para manejar información de de las distintas distribuidoras que hay a nivel español. Así que eso. En el caso de que se quisiera hacer un análisis más a gran escala de toda la comunidad energética, sí que tendría sentido acceder a través de Datadis, pero Datadis no te da datos en tiempo real. Datadis te está dando datos, hoy puedes recoger datos de ayer. O sea, hay un desfase de un día que no te serviría para acceder a tu consumo actual y modificar patrones en el momento, pero sí que te da patrones de consumo a tiempo pasado, ¿vale? Vale, ¿y qué más puedo contar de...? A ver... Vale, estas son las distintas tecnologías que se usan. Bueno, vale. Y por último, el último temilla del que quería hablar era el tema de los coeficientes de reparto y sobre todo del gestor de autoconsumo. Este tema del gestor de autoconsumo se lleva hablando durante bastante tiempo de él, pero nunca han llegado, digamos que nunca se ha llegado a legalizar del todo. Hay distintos documentos dentro del Ministerio de Transición Ecológica que lo intentan desarrollar, pero aún no se ha llevado a ley. Y con el último Real Decreto que hubo, que se intentó ampliar el rango
del autoconsumo colectivo hasta los 5 kilómetros, estaba también redactado este tema de gestor de autoconsumo, pero se tumbó ese Real Decreto y entonces en principio no está definida 100%. Pero es un mecanismo que tiene todo el sentido, ¿no? Es que haya un gestor único dentro de un autoconsumo colectivo o de una comunidad energética que sea capaz de actuar en nombre de todos los usuarios, para que no sea que cada uno de los usuarios vaya como hablando con su comercializadora, enviándole los documentos, porque bueno, hay distintas casuísticas dentro de los usuarios de una comunidad energética, ¿no? Hay gente bueno, directamente hay gente que puede no tener correo electrónico, puede no querer hablar con la comercializadora o no tener los conocimientos o lo que sea. Entonces, tiene sentido que haya una entidad, un ente que sea el que está más en contacto con las comercializadoras y que de hecho ese gestor esté profesionalizado en ese sentido. Entonces, la tarea, ¿vale? Las funciones que puede desarrollar este gestor o gestora de autoconsumo sería centralizar la gestión administrativa y comunicaciones, pudiendo recibir y custodiar la documentación realizada para el autoconsumo colectivo. Claro, estás custodiando todos los proyectos, el CIE, las autorizaciones, todo. ¿Vale? Por otro lado, apoyar a los consumidores en la definición de los criterios de reparto, establecimiento de los coeficientes y la preparación del fichero electrónico. Esto es lo que comentaba, el fichero, el TXT, pues el propio gestor de autoconsumo puede realizar ese fichero TXT porque tiene que tener una longitud específica, unos caracteres específicos, o sea, al final necesitas conocer el fichero a la perfección y los protocolos de la comercializadora, perdón, de la empresa distribuidora para tenerlo, bueno, para llevarlo a cabo. Vale. También la propia activación del autoconsumo colectivo pues, depende de esta figura, que básicamente es la modificación del contrato ATR, que si os acordáis de los distintos índices que hemos visto antes, pues era uno de ellos. Y el enviar a la comercializadora de cada consumidor, pues toda la documentación del autoconsumo, pues toda la documentación, los TXT, los acuerdos de reparto, los contratos, todo eso, que fuera el propio gestor de autoconsumo el que realiza todo esto. Es decir, esto es una figura que si se quiere implantar el autoconsumo colectivo es fundamental que esté, porque si no es muy difícil que haya 30 o 40 personas que pertenecen a una instalación que individualmente estén contactando con sus comercializadoras, que además son cada una de su padre y su madre, y que piden una documentación distinta o sea, es muy complejo que se pueda trabajar así. Entonces, bueno, próximamente, en principio, o según yo tengo entendido, se va a terminar de fundamentar esta figura. Vale, más cosas que podría hacer el gestor de autoconsumo. En el caso de que se quiera proponer alguna modificación de los contratos del suministro, ¿no? Como alguna modificación del acuerdo de reparto, alguna modificación de la compañía comercializadora de una persona, pues que el gestor también pudiera hacerlo. Que pudiera gestionar la modificación del acuerdo de reparto, la baja de una persona, la inclusión de una nueva persona, el acceso a la lectura del contador de generación neta, ¿vale? Que tuviéramos acceso a ese contador para poder descargar la información, que se pudieran hacer reclamaciones directamente desde esta figura, que la figura del gestor de autoconsumo no tiene ni siquiera que ser una persona, puede ser la propia comunidad energética la que actúe como gestor de autoconsumo. ¿Vale?
Y por supuesto, pues para los trámites para inscribirse dentro del registro, información relativa al autoconsumo que fuera solicitada por el organismo autonómico. Básicamente, gestionar la instalación en nombre de las distintas personas, ¿vale? Gestionar la instalación y que no sea un único usuario por sí mismo. ¿Y qué más? Pues acceder a los datos de consumo de cada usuario, firmar el acuerdo de reparto en nombre de usuarios asociados y alta y baja. Todo esto, por supuesto, previa autorización por parte de los usuarios, ¿no? No que directamente esta figura pueda actuar en nombre de todo el mundo sin ninguna autorización previa. Bueno, una vez que ya se la han autorizado, tendría sentido que pudiera hacerlo. Y bueno, en principio esto es lo que tenía preparado para enseñar hoy. No sé si tenéis alguna duda, algún tema que comentar, aunque ni siquiera se haya hablado, alguna cosa particular que os pueda, no sé, que queráis comentar con el resto y así podemos abrir un turno de aportaciones y demás, y si no, pues... ya está. A ver. ¿Quieres, Juan de Dios, comentar algo? No, no, lo he abierto porque Ah, has dicho tú que vamos a ver. La verdad es que a priori está bastante claro, ¿no? Luego mm, la implementación, pues no, pero también como no vamos a estar solos, que va a estar siempre por ahí tú, Elena, Irene, Eva, eso, pues ya, ya iremos claro. resolviendo. Hay un tema que sí nos pregunta mucho la gente, Ujú, y tú ahí lo has esbozado en esta última parte del conocimiento de qué está pasando. Yo voy a saber en cada momento cuánto consumo y cuánto estoy recibiendo. Tú ya has dicho que tienen un aparatito, porque claro, si ese aparatito nos manda la información a nosotros, está claro que en su casa la está dejando, ¿no? claro, En su móvil. Y si nosotros sabemos cuánto está produciendo la comunidad entera y esa persona tiene un 5%, casi nosotros automáticamente podemos tener una Excel que le vaya comunicando, ¿no? En ese programa es lo que tú estabas planteando, de forma que diga, yo ahora estoy consumiendo esto y el porcentaje que me corresponde, no el total, para que yo haga la cuenta, sino ya el porcentaje y puedo decir, pongo o quito, ¿no? Eso, claro, eso es posible, porque esa es la gran duda, porque así trabajamos lo que tenemos autoconsumo, ¿no? claro, Yo ahora, claro. mientras estaba aquí, he mirado en mi orden, esto y digo, uy, el coche estaba cargando muy ligero y ahora estamos a menos, a bajar a quitarlo. Claro, no, no. Eso, es que esa es una de las grandes dudas que nos plantea la gente. Con lo que has dicho, pues parece que está resuelto, con algunas imprecisiones, pero está en resuelto. Eso es fundamental, al menos para las consultas que nos hace, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único es eso, claro, como en el autoconsumo individual está muy claro, porque al final, como tienes acceso al inversor, Claro, que eso pues es ahí lo tienes todo. Ahí lo tienes todo. Entonces, eso está muy claro. En un autoconsumo colectivo siempre va a necesitar medir el consumo de los usuarios, porque como no está en el mismo espacio físico, se va a necesitar medir. Ahora, si se quiere en tiempo real, se va a necesitar un cacharrillo. Va a haber que meter un sí, 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 cacharrillo. no, pero además que no es que lo necesitamos nosotros, en este caso lo necesitan ellos, porque Claro, los datos nuestros ya los tiene la comercializadora y ya le cobrará o le pagará o no, claro, sí, o sí. ajustará. Luego Son hay ellos gente, para, hay gente, para optimizar su eso vida, es, ¿no? eso es. Luego eso, las dinámicas son muy distintas. Por eso es interesante también que sea cada cual, cada usuario, el que decida si lo quiere o no. Porque hay gente que dice, mira, yo participo en la comunidad energética, a Sí, ya, mí vale pues 30, 40 euros menos pago al mes y ya está, algo así. claro, Entonces, hay gente que no le interesa tanto saber a tiempo real, ni lo va a mirar, ni nada. Pero sí que es interesante
para esta otra gente que está más encima, que tiene más ganas de ver qué está pasando, que haya una opción. Claro, es que nosotros, por ejemplo, con el estudio que nos estáis mandando de cada persona, de su en verano, invierno, ¿no? Mm, Las curvas de producción de la energía y las curvas de consumo, estamos mucha gente analizando y comentando con ellos, pues si la ves, ahora tienes que cambiar tu modo de vida y lo que hacías por la noche, ¿qué haces por la noche haciendo nada? claro, Concéntralo en. Ya le tendrás que poner los temporalizadores que necesites, pero tendrán que pasar, ¿no? Y entonces el otro día incluso uno decía, no, yo es que voy a poner mucho más de lo que me han recomendado, porque con esto me voy a meter en electrificar mi conducción, mm, híbrido eléctrico, total. Pues claro, hay gente que es que para esos temas le es imprescindible saber cuánto me está mandando la comunidad y cuánto estoy gastando claro. ordinariamente. Y saber, eso es, saber cuánto están consumiendo y que no te pase, porque puede pasar Claro. también que eso y que no sepa, que intuyas que te está llegando mucho, pero a lo mejor te pasa y Claro, es puede que ser ese un momento equilibrio, que malo. eso consiste en que tengan un cacharrico en mi móvil o en algún Ujú. sitio que yo mire y vea los dos datos, ¿no? Y decido en Claro. base a eso. Y eso, pues, como ya me lo confirma ahora, pues mira, eso nos quita un peso de encima. Sí, hay distintas opciones Y ya está, y, que y ahí, todas tienen están ya probadas, hay bastantes empresas que lo están haciendo. pues ya está. Pues, Y en el fondo es tan fácil como eso, es tan fácil como tener algún aparato que mida el consumo y tener otro aparato que mida la generación. Y ya internamente, y aplica una S que le da el 3,82%. eso es, a la Punto. generación le multiplicas por el coeficiente y lo Coeficiente tienes. y ya tienes tu dato personal para ti. Claro, el tema es cómo lo muestran, ¿no? Eso es lo más, pues hacerlo más bonito, menos bonito, tal, eso ya es pues cosa de los programadores y tal. Pero Ya bueno, está. Pero que bueno, pero estemos, que se muestre, pero que eso. se muestre es fundamental, al menos a nosotros, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿no? Y también Mm, hacíamos clarificante lo de las baterías. mm. Porque el lío es, y quién sabe en qué momento, ¿no? Y tú lo has dicho, "Mete, yo te digo que de 8 a 10 te voy a mandar y tú ya haz lo que quieras. Y tú ya haces lo que quieras. Con tu 3% a lo que te dé la gana, te lo voy a mandar de 8 a 10 de la noche. Claro, Y ya y, está. es, y, la- y el mismo cacharrillo te va a decir, en realidad no hace falta ni que te diferencie entre si es generación de las No, placas o es generación de la batería, te da igual, es que porque ahora te estoy mandando. te estoy mandando o no te estoy mandando, eso es, esa es la clave, Y ¿no? Como te claro, mando o no te mando. eso es más Y fácil que todo el mundo se adapte a un estilo, ¿no? Porque claro, el estilo propio es incompatible con la comunidad, claro, en claro, este caso. claro. Y es lo que comentaba, que no puede, yo no puedo, yo voy a tener tu consumo, pero yo no puedo hacer que la batería funcione con respecto a tu consumo, porque eso Claro. es muy, bueno, llegará un momento en el que se pueda hacer, pero ahora mismo yo no sabría ni por dónde empezar. Entonces es Nada, mejor ya está. fijar una Eso. hora y Ujú. decirle a los usuarios, mira, pues la mayoría de días esto es la Esto forma es de lo hacer. que hay, ya está. Mm. Pues, Vale, mira, está aquí Andrés, que de hecho nos va a venir bien también. A ver si entra Andrés. Ah, no, no sé si entra. Bueno. Eh, vale, pues en ese sentido, esto de la batería, sí, es interesante. Y habrá que ver qué batería exactamente es la que se pone, pero vamos, que todas tienen esa posibilidad de configuración. Algunas permitirán un mayor número de patrones, de condiciones, digamos, y otras menos, pero todas pueden ser configuradas para echar energía en X momento. Y otra de las posibilidades, en caso de que no se pueda hacer por porcentaje, porque hay baterías que directamente te dejan decir, pues el 50% va para un lado, el 50% va para otro. Eh, pero como hemos visto antes, que en realidad lo que cuenta es la generación neta, es la generación de una hora completa. Entonces, si tú durante media hora toda tu producción la mandas como a tu gente, a la como producción de la comunidad energética, y durante la siguiente media hora toda tu producción la mandas a la batería, en el fondo estás haciendo un 50-50, porque lo que va a contar
la energía horaria, ¿no? Eh, Entonces, jugando con esos porcentajes, haces 20 minutos, 40 minutos, haces lo que quieras. Es decir, que todo eso lo puedes programar dentro de la batería. Ahora que luego ya depende del fabricante, que tendrá más o menos opciones, pero todo eso se puede programar. Vale. Bueno, y en principio, no sé, Elena, si andas por ahí. Bueno, si tenéis cualquier cosa, no sé, en principio, esto es un poco lo que os quería contar. Así que cualquier tema. José Ángel, sé que hemos hablado también de tema de informe a las personas y demás. Eso lo incluimos dentro del tema. Bueno, ya lo haremos en otro momento, pero sí que la idea es intentar que haya informes que por lo menos el máximo número posible, que esto es muy importante a la hora de comunicar cómo va a funcionar una comunidad energética, que haya el máximo número posible de casuística para que la gente entienda cuánto se va a ahorrar, más o menos, para que la gente entienda un poco qué proyecto se va a hacer. Sí, no, hombre, después lo hablamos más detenidamente, ya es Sí, un tema particular y por claro, eso. después lo hablamos tranquilamente. Pero bueno, sí que en ese sentido quería decir. Y, y en principio, por mi parte, esto es todo. Así que no sé, ya está, pues si no hay más cuestiones, ni lo tenéis más o menos claro, pues ya está. Cualquier cosa, creo que no he puesto, a ver, mi correo, aunque la mayoría lo tenéis, pero voy a poner por aquí por el chat, ¿vale? Mi correo para cualquier tema. Y, y bueno, creo que como mucho estáis esperando el tema del implementa, en principio debería de salir pronto la resolución. Pronto este mes seguro. Si no esta semana, la semana que viene. Y eso va a ser un empujón grande para que empiecen a ponerse proyectos de, sobre todo de batería en generación, que no se han puesto tantos, ¿vale? Y a partir de ahí, ya una vez que se pongan todos los proyectos de generación, iremos empujando en otros nuevos proyectos. Preguntan qué se le implementa. El implementa una convocatoria. Bueno, este es mi correo, ¿vale? Lo pongo por ahí por si alguien tiene cualquier duda o tema que comentemos, lo hablamos. El implementa es una convocatoria del IDAE, que es el Instituto de Diversificación de Ahorro Energético, creo que se llama, que es un instituto dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y que normalmente gestiona la gran mayoría de subvenciones relacionadas con comunidades energéticas. La mayoría pasan a través del IDAE. Y esta convocatoria a la que se han presentado algunas comunidades energéticas que están aquí representadas, ha sido a la quinta convocatoria, que fue la convocatoria del año pasado. A ver, ¿cuándo se presentó? No, yo creo que fue a primeros de este año. Sí, creo que nosotros en nuestro caso primero de este año, el año pasado nos quedaron fuera. Sí, vale, vale. Entonces, es verdad, esta convocatoria fue a primeros de este año. Normalmente se viene realizando una convocatoria cada año y medio, una cosa así. Así que es probable que en algún momento salga. Bueno, esto por supuesto depende de las prioridades de gobierno, de los presupuestos y todo esto. Pero sí que en los últimos años se ha venido haciendo convocatorias, y son convocatorias específicas para comunidades energéticas. Subvencionan la instalación, subvencionan también la gestión de la propia ayuda, y también si se quieren hacer algunos temas de movilidad,
de medición, como hemos visto, de monitorización y tal, también los pueden subvencionar. O sea, hay distintos apartados que pueden ser subvencionados. Y nada, ahora mismo está en resolución provisional y se espera que durante este mes ya salga una propuesta de resolución definitiva y eso es como si dijéramos ya el inicio de lo que pueda pasar. El inicio también del tiempo, el contador empieza a andar. Vale, dame un segundo porque sé que le hemos comentado algo. Vale, nada. Pues listo, pues por mi parte, gracias por haber estado aquí y aguantarme un rato y espero que haya sido útil y ya está, cualquier cosa, ahí os he dejado mi correo y vamos, la mayoría también tenéis mi teléfono, de hecho lo pongo por aquí también, 89. Nada, muchas gracias a ti, Álvaro. Y si quieres ahora, cuando tengas un ratito, me hablamos, me llamas si quieres, te llamo como tú me digas y charlamos sobre el tema este que tenemos pendiente. Perfecto, genial, ahora lo hablamos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Álvaro. Hasta otra. Hasta otra, a ver si nos vemos pronto. A ver. Muchas gracias, Álvaro. Muy buena exposición. Andrés, espera, que estaba silenciado. Gracias a ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. He visto solamente la parte final. A ver si Elena cuelga la grabación y puedo verla al principio, que no he podido engancharme. Pero lo que he visto, muy bien. Estupendo. Tenemos que hablar tranquilamente. A ver si mañana pasado podemos, ¿vale? Vale. Ahora descansa, que te lo has ganado. Sí, sí, perfecto. Mañana Venga, hablamos tranquilamente. estupendo. Hasta luego, Álvaro. Un Un abrazo. abrazo, chao, Andrés. Hola. Espera, hola, ya has terminado, ¿no? Espera, voy Sí, a dejar de grabar. venga.